Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presenta El Trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, les damos la bienvenida al Trabajo como debe ser, este programa que todos los sábados a las 7 pasaditas de la mañana hacemos en nombre del Ministerio del Trabajo y Caracol Radio para hablar de los temas laborales y acercarlos precisamente a ver cómo funcionan. Hoy tenemos un tema muy importante porque está enfocado hacia el diálogo social. Se llama la negociación colectiva, pero en el sector privado, porque el sector público es otro tema y seguramente lo estaremos desarrollando otro día. Y el propósito que hay detrás de la negociación colectiva es el de beneficiar tanto a los trabajadores como a los empleadores. Para ponernos en contexto, muy buenos días, don Samuel Salazar. Adriana, buenos días a toda la querida audiencia de Caracol. Sí, dos palabras, negociación colectiva. Esto pone a pensar a muchos. Hay muchos que el tema les agrada, otros no lo ven con muy buenos ojos. Tiene que ver mucho con sindicatos, con trabajadores no sindicalizados también, y pues obviamente vamos a hablarles claramente de en qué consiste, cuáles son las ventajas, los beneficios, tanto para unos como para otros. Ese precisamente, negociación colectiva en el sector privado, es el tema que estaremos desarrollando en esta mañana y para eso nos acompaña el experto, el doctor Ramiro Correa Neira, funcionario de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Adriana, y a todos los radioescuchas. Gracias por su madrugada. No, con mucho gusto. Ahora nos explica de qué se trata y para qué sirve la negociación colectiva. Claro que sí. Para resolver todas las inquietudes sobre cualquier tema laboral, acuda a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora, del Ministerio del Trabajo, desde cualquier celular al 120, a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, @mintrabajocol, en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en el apartado de Contáctenos, o a las líneas de atención directa 01800 513 100. Doctor Ramiro Correa Neira, ¿qué es negociación colectiva y qué no es? La negociación colectiva busca que el colectivo de trabajadores de una empresa puedan presentar los puntos que quieran mejorar en sus relaciones laborales. Me explico, ya no es el contrato individual de trabajo donde ya te fijaron tu salario, las prestaciones sociales que no pueden ser inferiores al mínimo legal, sino son aquellas adicionales que ellos consideran que son importantes para su bienestar personal y el de su familia, que lo quieren llevar a una negociación. Esa aspiración la hace el colectivo de trabajadores. No son las individuales, entonces uno no hace un pliego para que me suban el sueldo, personalmente, pero sí colectivamente, por ejemplo, como gremio, las secretarias, los operarios de las máquinas, las niñas del aseo, los señores de seguridad. Sí, correcto. Eso es lo que lo busca la negociación. Ahora, esa negociación se puede llevar a nivel de dos medios. Uno, que es como el ordinario, que es la misma organización sindical que presenta un pliego de peticiones y tienen que entrarlo a discutir. O la otra es, si no hay sindicato, un grupo de trabajadores que le presentan ese pliego al empleador, que son unas aspiraciones, y dentro de unas negociaciones con delegados de los trabajadores y de la empresa, puedan llegar a unos acuerdos para la mejora de estas condiciones. Esto no necesariamente se tramita a través de un sindicato. No necesariamente. La legislación colombiana da otra alternativa y es la celebración de pactos colectivos de trabajo que se celebran con trabajadores no sindicalizados. ¿Y qué tantas bolas le paran a una solicitud colectiva? La misma, porque tiene el respaldo y la obligación de la ley. Si en un momento dado, ya sea para la celebración de una convención o un pacto, no se adelanta esa negociación colectiva, eso es sancionado por dos vías, tanto administrativa como judicialmente. ¿Qué pasa cuando, ya usted señaló que las vías administrativas o judiciales pues son a las que pueden acudir los trabajadores, pero realmente, hablando las cosas como son en el país, muchas veces los trabajadores presentan un requerimiento en ese sentido, no sindicalizados, y la respuesta al otro día es la carta de adiós. Chao, de te vi. Sí, Samuel, aquí hay una falla y es que, primero, falta de información tanto de los empleadores como por parte de los trabajadores. Y es que así no haya organización sindical, puede haber pliego de peticiones y eso hay unas garantías legales. Entre otras es el llamado fuero circunstancial, que es donde un trabajador no puede ser despedido desde la presentación del pliego hasta que se arregle la negociación. Solo puede hacerlo el empleador si hay una justa causa
causa demostrable. Pero no por el hecho de que quiera tener ciertos beneficios colectivos a través de esta negociación. Y ahí es la gravedad de que si esos son despedidos, se podría tener como un atentado al derecho de asociación y libertad sindical, donde el Ministerio de Trabajo, si presentan la querella, impone unas sanciones, pero además pueden acudir a la Fiscalía, los mismos grupos de trabajadores, porque se convierte en un delito. Entonces, este puede ser punible y obviamente por ende sancionable. ¿Esa figura del pliego tiene alguna presentación formal o lo pueden hacer pueden hacer la petición de manera verbal? Sí, importante tu pregunta. No, hay unas formalidades. Aquí hay que distinguir si es un grupo de trabajadores o es un sindicato. Si es un sindicato, obviamente tiene que cumplir los estatutos de la organización sindical, se adopta su pliego a través de la asamblea y define quiénes son los negociadores. Si es por parte de los trabajadores no sindicalizados, ellos tienen que reunirse y en la misma reunión designar a sus voceros e igualmente estudiar cuáles son los puntos que quieren ser satisfechos para ser presentados al empleador dentro de ese pliego. También lo hace por asamblea, se presenta al empleador y en ambos casos, sindicato o grupo de trabajadores, el empleador deberá recibirlos dentro de las 24 horas siguientes o a más tardar dentro de los 5 días siguientes para iniciar la etapa de arreglo directo, que es la negociación colectiva. Tengo dos dudas. La primera, por encima de cuántas personas, digamos, fuera de un sindicato, en una empresa donde no lo hay, por encima de cuántas personas se considera una negociación colectiva. No, de 2 en adelante. O sea, el colectivo es un número plural. La ley no define cuántos pueden estar en la negociación colectiva. Otra cosa es, si bien tienen que pararles bolas y si bien tienen que leerlos y acatar, digamos, leer por lo menos y entrar a negociar, nada garantiza que la empresa tenga que ceder a las pretensiones. ¿Cómo se maneja y hasta dónde eso es protegido por parte de la ley y hasta dónde esas solicitudes tienen respaldo de parte del ministerio? Muy justa tu apreciación. La negociación colectiva no es una imposición. Es simplemente que haya un intercambio de ideas entre las partes sobre unas necesidades que tienen los trabajadores, de los cuales el empleador tendrá que expresarse si las puede otorgar en la dimensión en que se le solicitaron o en una dimensión menor, dependiendo de las condiciones económicas, de producción, del desarrollo del mismo negocio. Eso es lo que tiene que acordarse en la negociación. Doctor Ramiro Correa Neira, el funcionario de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, ¿qué tipo de elementos, qué tipo de ideas, qué tipo de logros en su experiencia son los más frecuentes y que mejoran la calidad de vida, de pronto buscando un balance positivo para ambas partes, tanto para la empresa, para el empresario, para el dueño como para los trabajadores? Claro, indudablemente el primero, el salario. Generalmente se propone pues unos salarios superiores al mínimo legal de acuerdo a las aspiraciones que tengan los trabajadores según su calificación y su experiencia. Igualmente hay otras prestaciones sociales que no están en el Código Sustantivo de Trabajo que les ayuda a mejorar sus condiciones de vida. Entonces son todos esos beneficios, permisos, auxilios que se les puede otorgar a él o a su familia, a él el trabajador o la familia del trabajador, para un mejor vivir. Esas son las aspiraciones que se discuten dentro de estos pliegos. ¿Y quiénes se benefician de un arreglo en cualquiera de los dos casos, tanto en el pacto como en la convención? Sí, aquí hay que aclararlo. Si la organización sindical es mayoritaria dentro de la empresa, esa convención colectiva que firma beneficia a la totalidad de los trabajadores. Si es un mayoritaria sindicato, es la mitad más uno. Sí, correcto. Si son minoritarios, se benefician los afiliados a la organización sindical, pero también los que se adhieran a la convención colectiva, que es aquel que no es sindicalizado, no quiere pertenecer al sindicato, pero quiere beneficiarse de la convención, lo puede hacer. El otro es el del pacto colectivo, que es un grupo de trabajadores. Ese pacto colectivo beneficia solo a los que han participado de ese pacto o quien se adhieren al pacto colectivo. Pero espérese que no me quedó muy claro. Uno puede buscar una negociación colectiva a través de un sindicato si la empresa lo tiene. Correcto. Por fuera de un sindicato si la empresa tiene sindicato, pero adicional, digamos, hay un grupo que busca una negociación colectiva. En este segundo caso es de aclarar, si el sindicato agrupa solamente
no más de la tercera parte de los afiliados puede celebrarse el pacto colectivo, porque si tiene más de la tercera parte, tiene que hacerse a través del sindicato. O no hay sindicato. Son en esas dos condiciones que puede existir el pacto colectivo. Y el pacto, además, si hay convención, no puede ser superior a la convención. ¿Por qué? Porque en últimas aquí lo que hay que proteger es a los asociados y el pacto colectivo no se puede convertir en un instrumento de desestímulo al derecho de asociación, porque eso se consideraría un atentado contra el derecho de asociación y libertad sindical. Nos quedó sindical. Clarísimo. Y la tercera vía es la del pacto, en las empresas donde no hay sindicato, que se busca a través del pacto, de la unión. Correcto. ¿Lo interpreto mal o no? Pensaría uno que en la negociación podrían estar las dos figuras, es decir, si el sindicato tiene menos de la tercera parte del personal afiliado y un grupo de trabajadores también quiere promover una negociación aparte, ¿lo pueden hacer? Sí, es válido. Puede coexistir tanto el pacto colectivo como la convención colectiva en una misma empresa, siempre que el sindicato no agrupe a más de una tercera parte de los trabajadores, porque cuando ocupa más de la tercera parte o el sindicato es mayoritario, acuérdese que la convención se le aplica a todos los trabajadores, claro. Y uno no puede aplicar un pedacito pacto y otro pedacito convención, eso no puede darse en esas circunstancias. Doctor Ramiro, en su experiencia, digamos que porcentualmente, ¿qué tan exitosas son o qué tan a buen término se llevan las propuestas de los empleados o qué tanto son aceptadas por parte de los dueños de las empresas? La verdad, presentada, la figura del pacto colectivo en Colombia frente a la convención colectiva obviamente es menor. O sea, son más las convenciones que se hacen a través de sindicato porque ya tienen una organización establecida, mientras que los no afiliados no tienen esa organización. No, es que a veces ni saben que tienen el derecho. Claro, y lo pueden hacer. Entonces el pacto es menor. Pero aquí hay de todos modos unas restricciones frente al pacto para proteger ese derecho de asociación. Pero lo pueden hacer y el empleador tiene la obligación de recibirlos porque tienen las mismas garantías que tienen las organizaciones sindicales, que era lo que hablábamos inicialmente en el programa. Este es El Trabajo como debe ser, un programa que desarrollamos Caracol Radio del Ministerio del Trabajo. Hoy hablando de la negociación colectiva en el sector privado con el experto, el doctor Ramiro Correa Neira, funcionario de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio. Adriana Giraldo es Caracol Radio. Doctor Ramiro, ya tenemos llamadas de nuestros oyentes. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Yo trabajo en una empresa donde no tenemos sindicato. Y hay muchas cosas que tenemos que mejorar, ¿cierto? Entonces yo quisiera saber si yo puedo hacer una negociación colectiva sin sindicato o si necesito crear un sindicato para poder hacer esa negociación colectiva. Sí, señor, lo que hablamos. En Colombia hay libertad de crear organizaciones sindicales como de ingresar libremente o retirarse a ellas. No necesariamente tiene que existir el sindicato para que haya negociación colectiva. Ya lo dijimos, puede un grupo de trabajadores solicitarlo dentro de las limitaciones que la ley lo establece, que ya lo hemos anotado anteriormente. Como usted bien lo dice, hay una serie de inquietudes y de insatisfacciones. Claro, en vez de que cada trabajador le presente esas quejas al empleador, pues qué mejor reunirse en todos, elaborar un pliego con todas sus necesidades y presentárselo al empleador buscando celebrar un pacto colectivo que satisfaga sus necesidades. Yo creo que es la vía jurídica y legalmente correcta y para eso está la protección del Estado de hacer valer esa negociación. ¿Puede haber en una empresa pública o privada más de un sindicato? Indudablemente que sí, aquí hay libertad de asociación y puede haber tantos sindicatos como quieran los trabajadores que lo representen. ¿Y cómo se maneja una negociación así? Eso ya se ha manejado básicamente jurisprudencialmente. Se ha dicho que cada organización sindical tiene derecho a su negociación. Ahora, el ministerio siempre ha instado a las partes por la misma fortaleza de la negociación que se pueda hacer conjunta. Entonces siempre hemos hablado de la unicidad de la negociación, que es que los sindicatos se reúnan, entre ellos elaboren un pliego común y hagan una negociación conjunta. Eso da mayor fuerza y da más seriedad a la negociación dentro de las peticiones. No, pues además reduce tiempos de negociación de todos, ¿no?
Es mucho absolutamente. más eficiente. Y para el empleador de todos modos es más cómodo uno definirlo, porque aquí tiene que tener un cuidado de yo no ir a violar ese principio de igual salario a igual trabajo. Entonces, ¿por qué le voy a dar unas prebendas diferentes a uno de otros trabajadores, salvo que surge en la negociación y no se afecte esos mínimos legales? Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, soy Catalina Gómez, soy líder de un sindicato aquí en la ciudad y tengo una pregunta. Nosotros como sindicato presentamos un pliego de peticiones ante el empleador, pero él se niega a negociar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el derecho que tenemos al respecto? Sí, Catalina, mire, lo primero es invitar al empleador a que se acerque al ministerio y pueda tener la información necesaria, por cuanto, como ya lo dijimos anteriormente, él tiene la obligación de recibirlo y atender la negociación, so pena de ser sancionado por el ministerio. Para ello, los trabajadores deben acercarse a la inspección de trabajo y poner la querella. E igualmente, si lo consideran, también pueden acudir ante la Fiscalía General de la Nación y poner la queja por un atentado de derecho de asociación y libertad sindical. Muy buenos días, tenemos más oyentes en línea. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Yo quisiera que me informaran cuál es la diferencia entre negociar un pacto colectivo y una convención colectiva. Básicamente es quién origina la negociación. Si la negociación la origina un sindicato, o sea, él es el que le presenta el pliego de peticiones, se celebra una convención colectiva. Pero si es un grupo de trabajadores que presenta ese pliego, no sindicalizados, se genera un pacto colectivo. Ahora, la convención como el pacto tienen la misma fuerza. ¿Puede una empresa motivar la negociación de un pacto? Absolutamente no. Esto es un derecho de los trabajadores, que no puede haber una interferencia del empleador, por cuanto esto se podría considerar como un atentado contra el derecho de asociación. Verbigracia que quiera promover un pacto, so pena de limitar la acción de la organización sindical dentro de su negociación para lograr su convención colectiva. ¿Y qué tipo de sanciones podría tener una empresa por eso? Es muy grave, porque es lo que nosotros decimos que es un atentado contra el derecho de asociación y libertad sindical, que de todos modos, además de ser un delito, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la protege. Nosotros recibimos obviamente esas directrices de la OIT y esa normatividad, como la misma Constitución política. El derecho de asociación sindical está protegido constitucionalmente y nosotros debemos velar porque no vayan a atentar contra él. Saludamos el tema es en serio. Sí, saludamos a esta hora a otro de nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Cortés, de la ciudad de Cartagena. Quiero saber cuál es el plazo para efectuar las conversaciones en una negociación. Gracias. Gonzalo, la ley es clara. Eso es lo que se llama etapa de arreglo directo. Tienen 20 días calendario para negociar, prorrogables por otros 20 días más, hasta por otros 20 días más. Terminado esas dos etapas, o se llegó a un arreglo completo, se firma la convención colectiva o el pacto colectivo, y si no, ahí tiene dos opciones: irse a una asamblea general para votar o por la huelga en los casos que legalmente se puede hacer, o optar por un tribunal de arbitramiento, quien les pedirá un laudo arbitral que le defina esas solicitudes que estaban en el pliego de peticiones. ¿Qué le pasa a una empresa cuando a la totalidad de las solicitudes de la negociación colectiva le dice no? Sí, tiene la opción de que el sindicato o los trabajadores acudan al ministerio para que se les convoque el tribunal de arbitramiento y sea el tribunal el que decida. Y ese laudo arbitral tiene que ser respetado por el empleador y cumplirlo. ¿Tenemos tiempo para más llamadas? Yo creo que nos cabe una, Samuel. Sí, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Paulina Orozco, yo tengo una inquietud y quiero consultar. Yo trabajo en una empresa de 15 trabajadores y pues hay cosas que no están bien, por ejemplo el tema de riesgos, y creo que se necesitan 20 personas para crear un sindicato y hacer las peticiones. ¿Cómo lo podríamos hacer en una empresa de 15 trabajadores? A ver, hay varias situaciones. La primera es, para crear un sindicato se necesitan 25 trabajadores, no 20 trabajadores, hay que tenerlo eso en claro. Pero una empresa con menos de 25 trabajadores también se puede crear una organización sindical. ¿Cómo? La ley nos trae una clasificación de varias clases de sindicatos. Obviamente no podrían crear un sindicato de empresa porque no tienen los 25 trabajadores, pero sí puede haber un sindicato de industria o rama de actividad, porque aquí se complementan los 25 trabajadores en la sumatoria de varias empresas. Claro. Esa es una alternativa.
para poder crear la organización sindical. Y otra cuñita que te hago, tú me hablas de los riesgos. Estos sí se pueden tratar dentro de la negociación para la mejora, pero para eso hay otros mecanismos. Para eso tú debes tener tu comité paritario de salud ocupacional y es allí donde debe llevar estas circunstancias si hay algún peligro o en últimas denunciarlo ante la Inspección de Trabajo del Ministerio, quien le adelantará una investigación. Doctor Ramiro, pero ella también nos dice que la empresa tiene 15 personas. En ese caso, digamos, si no quiere hacer el ejercicio de buscar construir un sindicato y hacer lobby por otras empresas para conseguir por lo menos los 25, ¿podría buscar una negociación colectiva a través de un pacto? Claro que sí. Muy bien, Adriana aprendió Ya la entendí. lección, que esos trabajadores no sindicalizados, claro, 15, 10, 5, podrían reunirse en asamblea, designan su delegado en el número que ellos quieran, le presentan el pliego y entran a la negociación. Si el empleador no quiere adelantar esa negociación, acudan ante el ministerio y presenten la querella. Para llegar a la huelga se requiere pues todo un proceso dentro de la convención colectiva y el proceso de negociación. Pero hay a veces unas interrupciones de actividad laboral, unos ceses de actividades ocasionados por determinadas circunstancias. ¿Eso los ampara la ley? Mira, esas interrupciones hay que mirar qué es la que lo originan. Si la origina el mismo empleador, si las originan las condiciones de trabajo. Pero en condiciones normales no pueden haber esos ceses, porque es que el trabajador se comprometió a hacer la prestación del servicio. Solo cuando suspende legalmente la prestación del servicio se puede dar por dos circunstancias. O una porque ha habido un incumplimiento de las obligaciones del empleador, de lo cual puede haber un cese. Por ejemplo, que no les está pagando el salario o que no los tiene afiliados a la Seguridad Social. Y ese cese, dice la ley, es imputable al empleador. Es como si el empleador lo hubiera promovido y tiene que pagarle su salario y prestaciones normales. Y la otra, que es la que trabajamos aquí, es la huelga legalmente establecida, que es terminada la etapa de arreglo directo. Si no llegan a un acuerdo total de todo... Perdón, que son los 20 días. 20 días o prorrogable 40. hasta por otros 20 más. Sí. Máximo son 40 días. Entonces, en esas condiciones, ellos pueden ir en Asamblea General decidir si van a la huelga o no. Aquí hay unas características. Si el sindicato es mayoritario, el sindicato decide si va a la huelga o no. Si el sindicato es minoritario, tiene que convocar a todos los trabajadores para poder hacer esa huelga. Esa huelga es protegida constitucional y legalmente en esas condiciones. Entonces, esos ceses que me están diciendo que son interrumpidos, que hay veces se hacen, desafortunadamente eso no están protegidos por la ley y eso sería ilegal y podría tener consecuencias disciplinarias. Por eso hay que tener cuidado en esas conductas. Óigame, doctor Ramiro Correa Neira, siempre es una delicia hablar con usted. Muchas gracias por su claridad, por la madrugada que se ha pegado para dejarnos claros estos temas de la negociación colectiva en el sector privado. Seguramente hablaremos después de la negociación colectiva en el sector público, supongo yo. Claro que sí, seguimos ahondando en el tema. Feliz fin de semana. Don Samuel, nos vemos la próxima semana y ustedes, queridos oyentes, por favor sigan en sintonía de Caracol Radio. Vamos a las noticias y nos encontramos en A Vivir, que son 2 días. Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El Trabajo como debe ser.